Mientras el cuerpo de Luseng estaba desprendiendo una sofocante energía, él cogió impulso y con una mirada llena de determinación empezó a avanzar hacia la entrada de la cueva. Varios segundos más tarde, una vez que se acercó un poco más a la entrada, una bestia mutante que estaba por la zona pensó que había encontrado una presa fácil y empezó a emerger del suelo, destruyendo la zona en pedazos. Esta bestia tenía forma de gusano. Mientras su cuerpo estaba rodeado por una energía maligna, abrió su boca y empezó a rugir. Pero para su mala suerte, Luseng no tenía planeado retroceder. Sin perder ni un segundo, él continuó su camino hacia la entrada y empezó a avanzar hacia la bestia. Cogió con fuerza la lanza, y la punta empezó a desprender una poderosa energía dorada. Él empezó a mirar a la bestia con una mirada llena de odio y no pudo evitar sentirse molesto ya que estaba en el camino de él. La bestia, quien no tenía ni idea de la diferencia de poder que había entre ellos, se abalanzó sobre él y se preparó para devorarlo. Luseng dio un salto, apretó el puño de una mano y balanceó con fuerza la lanza, cortando el cuerpo de la bestia mutante por la mitad como si se tratara de un simple pastel. Al sentir dolor, la bestia abrió su boca y empezó a gritar de agonía. En cuestión de segundos, perdió la vida. Mientras el cuerpo de la bestia estaba cayendo hacia el suelo, Luseng decidió no perder más el tiempo y retomó su camino hacia la entrada de la cueva. Al ver que él había sido capaz de matar a una bestia mutante de nivel 8 con un simple golpe, el general y los demás no pudieron evitar preguntarse quién era esta persona. El general estaba en shock, y boquiabierto al mismo tiempo, él empezó a observar a Luseng con una mirada perpleja y mencionó que esta era una cueva de rango SS, y además había una revuelta de nivel 10 en el interior. Los que estaban atrapados en el interior no tenían tiempo para escapar y aún así Luseng se estaba atreviendo a entrar. Según el general, él estaba buscando la muerte y para él esto era una auténtica locura. Don Zenji, quien estaba tirado en el suelo, apoyó las dos manos en las rodillas y con una mirada llena de culpa, empezó a mirar hacia el suelo. Lin Wanwan se acercó a él, ella puso una mano encima del hombro de él para intentar consolarlo, diciendo que no era culpa de él. Mientras la zona estaba repleta de la energía de Luseng, Don Zenji levantó la cabeza y al ver que él estaba dispuesto a entrar en la cueva, él no pudo evitar quedarse algo sorprendido. Él había visto a muchas personas que se enfrentaban a la muerte con valentía en su vida, pero nunca había conocido a alguien tan decidido como Luseng. Luseng llegó hasta la entrada de la cueva, y mientras el cuerpo de él estaba rodeado por una energía de color azul, dio un salto y con una mirada decidida empezó a descender por la entrada ya que quería salvar a Snowy a toda costa. A Don Zenji ya no le quedaba ninguna duda de que él era el hombre que tanto le gustaba a Snowy. Un rato después, Luseng llegó hasta el 5.º nivel de la cueva, y una bestia mutante que llevaba un casco apareció, abrió su boca y mientras su cuerpo estaba rodeado por una intensa energía malvada, se preparó para atacar. Pero justo antes de que la bestia pudiera hacer un movimiento, Luseng se acercó y usando la lanza, cortó el cuello de la bestia sin mucho esfuerzo, acabando con su vida. Él empezó a mirar fijamente a la bestia y empezó a usar su poder. Él acababa de consultar rápidamente el perfil personal de Snowy, y el sistema mostraba que la vida de ella no se había detenido en este momento. Había señales de vida, y esto probaba que ella solo estaba atrapada en el abismo y aún no había muerto. Luseng cogió con fuerza la lanza, y empezó a correr con rapidez hacia el siguiente nivel. Él no podía seguir perdiendo el tiempo ya que nadie sabía qué le iba a suceder a ella. Él debía apresurarse. Así que le pidió a Snowy que esperara ya que definitivamente él iba a encontrarla. Al mismo tiempo, en el interior de la barriga de la bestia, la cual estaba llena de pequeños dientes, babas empezaron a formarse por todas partes. El suelo estaba lleno de pequeños tentáculos y no muy lejos estaba Snowy desmayada, las piernas de ella estaban llenas de babas, mientras ella tenía el puño apretado encima del pecho de ella. Empezó a brillar y a desprender una energía de color azul. Poco a poco, gracias a la energía, ella empezó a abrir los ojos preguntándose qué era este lugar y cuestionando si acaso ella estaba en el cielo. En la mano ella tenía el colgante con forma de O que le había regalado Luseng. En el interior de la barriga de la bestia hacía mucho calor, así que ella empezó a sudar. La energía que el colgante estaba desprendiendo se empezó a hacer cada vez menos intensa, con una mirada cansada. Ella empezó a observar el colgante y no tardó mucho en darse cuenta de que Luseng había sido quien la había salvado. Ella se sentó, se puso la mano encima de la cabeza y con una mirada sin energía, empezó a recordar lo que había sucedido y cómo ella había sido tragada por la bestia mutante. Una vez que ella recuperó un poco la energía, se puso de pie, empezó a caminar por la zona y a preguntarse si acaso este era el interior del estómago de la bestia. En ese momento, varios tentáculos cubiertos de babas empezaron a reaccionar y comenzaron a acercarse a ella. Justo antes de que ella pudiera dar otro paso, uno de los tentáculos se enrolló alrededor de la pierna de ella. Y justo antes de que ella pudiera comprender lo que estaba sucediendo, más tentáculos aparecieron y empezaron a enrollarse alrededor de los brazos y las piernas de ella, haciendo que su cuerpo empezara a flotar, dejándola inmóvil.
A pesar de esto, ella no soltó el colgante con forma de O, con una mirada llena de miedo, empezó a sudar y no pudo evitar empezar a preguntarse qué eran estas cosas. Gradualmente los tentáculos empezaron a enrollarse con aún más fuerza, uno de los traviesos tentáculos empezó a entrar debajo de la falda y otro empezó a acercarse a la boca de ella. Mientras ella tenía un ojo cerrado, abrió el otro y con una mirada confusa empezó a preguntarse por qué habían tentáculos dentro del estómago de la bestia. En ese momento, otro tentáculo con boca y cientos de dientes apareció, mientras su boca estaba llena de babas, lentamente empezó a acercarse a ella. El tentáculo empezó a avanzar hacia ella y se preparó para devorarla. Al ver esto, ella cerró los ojos y se preparó para enfrentarse al cruel destino. En ese momento, el colgante con forma de O empezó a brillar y comenzó a desprender un poderoso destello dorado, el cual empezó a quemar a los tentáculos como si fueran vampiros. Snowy, quien con una mano estaba sujetando el colgante con forma de O, apretó el puño de la otra, se la puso cerca del pecho y se quedó quieta. Instintivamente, ella se puso las dos manos frente de la cabeza y una barrera dorada apareció alrededor de su cuerpo, los tentáculos que estaban sangrando, empezaron a retractarse. Varios segundos más tarde, ella cayó al suelo, y ahora su cuerpo estaba manchado de sangre de los tentáculos. Ella cogió con fuerza el colgante con forma de O, y de nuevo la energía que estaba desprendiendo se hizo menos intensa, ella empezó a observar el colgante. La barrera de poder espiritual de este colgante podía bloquear ataques maliciosos, pero la energía había disminuido considerablemente, si ella recibía otro ataque, iba a estar acabada. La sangre que había caído encima de sus pechos, poco a poco empezó a quemar su piel. Ella empezó a observar esto, y al notar que la sangre era corrosiva, no pudo evitar entrar en alerta y pensar que esto era malo. La sangre corrosiva quemó la mayor parte de su ropa, ella empezó a agacharse, y decidió encontrar una manera de salir de aquí lo más rápido posible. Con una mirada seria, ella empezó a mirar alrededor, y no tardó mucho en darse cuenta de que el aire en el interior de esta bestia era realmente turbio. Si ella no fuera un artista marcial de nivel 6, ya estaría asfixiándose, ella no podía seguir así que se puso de pie, y mientras su cuerpo estaba temblando y sudando, ella extendió la mano hacia un lado y usó la técnica llamada concentración de poder espiritual, haciendo que su mano se rodeara de unos intensos truenos. Ella extendió las manos hacia las paredes del estómago de la bestia, lanzó el ataque y decidió que la única forma de salir de aquí era rompiendo la pared. Varios segundos después, una vez que el humo empezó a dispersarse, se pudo ver que el ataque de ella solo le había hecho un pequeño rasguño al duro estómago de la bestia. Ella entró en pánico, y con una mirada nerviosa y llena de desesperación, volvió a extender su mano hacia la pared y volvió a lanzar otro ataque. El ataque de ella siguió sin hacer efecto, y al ver esto, ella volvió a lanzar otro ataque, y así consecutivamente. Ella había estado lanzando ataques por varios minutos, pero el estómago de la bestia seguía intacto como si nada hubiera pasado. Mientras con una mano ella estaba tocando la pared del estómago, no pudo evitar entrar en pánico y empezar a sudar. Con una mirada confusa, ella empezó a preguntarse cómo era posible esto. Cansada y desesperada, ella cayó al suelo y cerró los ojos. Parecía que esta vez, ella iba a morir aquí. Con una mirada sin esperanza, empezó a observar hacia abajo. Mientras la frente de ella estaba llena de sudor, empezó a jadear. Aunque ella no sentía rencor o miedo, solo sentía un poco de arrepentimiento. El móvil de ella, el cual estaba en su bolsillo, se deslizó y cayó al suelo. La pantalla empezó a brillar. Al darse cuenta de esto, ella empezó a mirar al móvil con una mirada cansada y se quedó pensando en silencio. Mientras ella estaba respirando con fuerza, cogió el móvil con las dos manos, abrió el contacto de Luceng y sus manos empezaron a temblar. Ella empezó a llorar de desesperación y comenzó a jadear con aún más fuerza ya que el aire se estaba agotando. A ella se le cayó el móvil al suelo, y un rato después, justo antes de que ella pudiera declarar su amor a Luceng y enviarle un mensaje, se desmayó y también cayó al suelo, lo cual era una lástima. No mucho después, los tentáculos volvieron a aparecer y primero empezaron a enrollarse alrededor de sus piernas, y luego se enrollaron alrededor de su cuerpo, haciendo que ella empezara a flotar. Quizás en la próxima vida ella podría tener la suerte de estar con Luceng. Finalmente lentamente los tentáculos empezaron a enrollarse alrededor de la cabeza de ella.